Hola, somos Xiomara y Elimel y esto es El Hilo Invisible. Un podcast hecho para parejas reales con historias, aprendizajes y consejos que les ayuden a reconectar y disfrutar más el camino juntos. Bienvenidos. Imaginemos una escena que, la verdad, a más de uno le va a sonar familiar. En casa se debate qué cenar, a dónde ir de vacaciones, incluso qué se ve en la televisión. Pero las decisiones no las toman los adultos. Las impone, sin negociación alguna, el miembro más joven de la familia. ¿Qué pasa cuando los roles se invierten y los hijos se convierten en los verdaderos tiranos del hogar? Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un fenómeno cada vez más visible, el llamado síndrome del emperador. Para entenderlo, tenemos sobre la mesa los análisis del académico Vicente Garrido, que es autor del libro Los hijos tiranos, también las perspectivas de la psicóloga familiar Alejandra Belisario y, varios artículos que desglosan este comportamiento tan complejo. La idea es ir mucho más allá de la etiqueta fácil del niño malcriado, no. Queremos meternos de lleno en la psicología detrás de esto, en la dinámica familiar y sobre todo en cómo esto es un espejo de nuestra cultura. Queremos entender qué es, por qué ocurre y, lo más importante, qué se puede hacer. Bueno, para empezar, creo que es clave aclarar de qué estamos hablando exactamente. Porque es fácil oír hijo tirano y pensar en la rabieta de un niño en el supermercado o en el portazo de un adolescente. Pero las fuentes que analizamos apuntan a algo mucho más sistemático y profundo. Totalmente. De hecho, esto tiene un nombre clínico, que es trastorno de oposición desafiante, o TOD. Y la palabra clave aquí es patrón persistente. Claro, no es un hecho aislado. No es un mal día, no es una fase, es, digamos, un sistema operativo con el que el niño o adolescente funciona. Utiliza el control psicológico, la manipulación y, en los casos más graves, la agresión, para someter a sus padres. O sea que la psicología lo reconoce como un trastorno diagnosticable, no simplemente como mala conducta. Eso ya cambia el enfoque por completo. Exacto. No es un tema de modales, es un tema de salud mental. Y una de las características más preocupantes que se describen es un nivel de empatía muy subdesarrollado. ¿A qué te refieres con eso? Parecen incapaces de sentir culpa o remordimiento por el dolor que causan. No hay compasión, no hay lo que podríamos llamar amor filial en el sentido tradicional. La conexión emocional está rota o nunca se formó del todo. Esto me lleva a una de las ideas más impactantes de los análisis, la del académico Vicente Garrido. Él dice que estos chicos no ven a sus padres como figuras de autoridad o de afecto, sino como proveedores. Exacto, proveedores. Es una palabra muy fuerte. Es que la relación es puramente transaccional. Tú existes para satisfacer mis necesidades y deseos. Garrido argumenta que para que un niño actúe así, tiene que haber una ausencia fundamental de apego afectivo. Claro. Como no existe ese freno emocional que nos da el cariño, esa voz interna que dice, no puedo hacerle esto a mi madre porque la quiero y me duele verla sufrir, para ellos es completamente lógico salirse con la suya a cualquier costo. El fin justifica los medios. Si esa conexión emocional es el freno, como dices, entonces la pregunta inevitable es, ¿qué está pasando para que ese freno no se active? ¿De dónde viene esa desconexión? Me imagino que la primera respuesta que a todos se nos viene a la cabeza es, es culpa de los padres, que son demasiado permisivos. Es la respuesta fácil, sí, pero la realidad es mucho más compleja. Los análisis que tenemos coinciden en que es una combinación de factores, como un cóctel peligroso. Identifican 3 pilares fundamentales. A ver, el primero es justamente el que mencionaba Garrido, el apego defectuoso. Si ese vínculo emocional primario, que se forma en los primeros años de vida, no se consolida de manera segura y sana, pues no hay una base de respeto o cariño que module el comportamiento futuro. Ok, ese es el primer pilar, la base afectiva. ¿Cuál sería el segundo? El segundo es la personalidad del propio niño. Y esto es importante para no caer en culpar únicamente a los padres. Ajá. Hay que reconocer que hay niños que, por su temperamento innato o incluso por factores genéticos, son más difíciles de socializar. Tienen una predisposición a ser más impulsivos, más demandantes. Esto no es una excusa,
pero sí significa que requieren una educación, pues, mucho más consciente y especializada. Entiendo. No todos los niños vienen con el mismo manual de instrucciones, y me imagino que el tercer pilar es donde entra el estilo de crianza que mencionábamos. Ahí es donde la mezcla se vuelve explosiva. Aquí entra la permisividad, pero con un matiz muy interesante. Muchos padres de hoy, por miedo a repetir los modelos autoritarios que ellos padecieron. Claro, la crianza de antes. Exacto. Han virado 180 grados hacia el extremo opuesto, lo que las fuentes llaman la ultrapermisividad. Se confunde la autoridad, que es necesaria para poner límites y dar seguridad, con el autoritarismo, que es punitivo y basado en el miedo. Me llama la atención otro concepto que aparece en las fuentes, el de la educación por piloto automático. ¿Esto se conecta con la ultrapermisividad o es algo distinto? Son dos caras de la misma moneda, la verdad. La educación por piloto automático se refiere a padres que, a menudo, por las enormes exigencias laborales y la falta de tiempo... O de energía, simplemente. O de energía, sí. Cubren a la perfección las necesidades materiales, el mejor colegio, la comida, la ropa, pero descuidan el seguimiento emocional y, sobre todo, la imposición consistente de normas. Ya ahí nace la culpa. Exacto. Es un estilo educativo que los expertos describen como culpógeno. Como los padres se sienten culpables por su ausencia, intentan compensarlo con sobreprotección y consintiendo todo. El clásico pobrecito, ya que no estoy mucho con él, al menos que tenga todo lo que quiere. Ese mismo pensamiento. Y sin darse cuenta, le están entregando el cetro de poder. Le enseñan que sus deseos son órdenes. Entiendo los tres pilares: el apego, el temperamento y la crianza. Pero me pregunto si no se le está quitando un poco de responsabilidad al niño en esta ecuación. Al hablar de todos estos factores, ¿no corremos el riesgo de verlo solo como una víctima? Esa es una pregunta crucial. Y la respuesta no es simple. En las primeras etapas, un niño es en gran medida un reflejo de su entorno. Pero a medida que crece, claro que empieza a tomar decisiones. Claro. El problema es que si el sistema familiar y social le ha enseñado que la manipulación y la exigencia son las herramientas que funcionan, pues seguirá usando esas herramientas. No es tanto que se le exima de responsabilidad, sino que se entiende que su caja de herramientas para relacionarse con el mundo es disfuncional. Y bueno, se le hemos proporcionado a nosotros. O sea que el problema no se queda entre las cuatro paredes de casa. Los análisis apuntan a que la sociedad misma funciona como un caldo de cultivo para estos comportamientos. Sin duda. Vivimos en una cultura hiperconsumista que bombardea constantemente con un mensaje muy claro. El hedonismo y la inmediatez son los valores supremos. La felicidad es conseguir lo que quieres y lo quieres ya. Exacto. Las redes sociales exacerban esto, mostrando vidas perfectas, editadas, donde no hay lugar para el esfuerzo o la espera. Y ese mensaje choca de frente con la idea de responsabilidad, de ganarse las cosas, de respetar a los demás. Totalmente. El niño internaliza que su derecho a pasarlo bien, a tener el último videojuego, está por encima de las normas familiares, del respeto a sus padres o incluso de la realidad económica de la familia. La sociedad le dice: mereces ser feliz ahora mismo, y cualquier cosa que se interponga como un no es vista como una agresión. Hay una idea potentísima en los análisis que me gustaría que exploráramos, la de concebir la frustración como una vacuna emocional. Me parece una metáfora brillante. Lo es. Y es quizá una de las claves para entender qué estamos haciendo mal. La idea es que al permitir que los niños experimenten pequeñas frustraciones controladas, apropiadas para su edad, claro. Claro, no conseguir siempre el juguete que quieren, tener que esperar su turno, aceptar que perdieron en un juego. Les estamos administrando pequeñas dosis de realidad. Es que esa idea de la vacuna es muy potente, porque implica que en nuestro afán por protegerlos de toda decepción, de cualquier mínimo sufrimiento, en realidad los estamos debilitando. Exactamente. Los estamos dejando sin defensas emocionales para el mundo real, que no siempre les va a decir que sí. Claro. Si a un niño nunca se le niega nada, no aprende el valor de las cosas. No desarrolla tolerancia a la frustración, que es una habilidad esencial para la vida. No aprende a regular sus emociones. Y cuando ese niño se enfrente al primer no serio de la vida, ¿qué pasa?
Pues que no tendrá ninguna herramienta para gestionarlo. Se desmoronará o reaccionará con una agresividad desproporcionada, porque nunca fue vacunado. Y todo esto no ocurre de un día para otro. Las fuentes dibujan una cronología muy clara y, francamente, bastante alarmante de cómo este comportamiento va escalando. ¿Cuáles son esas señales? Sí, este comportamiento no surge de la nada. Hay un patrón. Los primeros problemas claros de desafío suelen aparecer entre los 8 y los 10 años. Ahí es cuando los padres suelen decir, es una fase. Exacto. Y eso es lo que Garrido califica como el peor error posible. Pensar que ya se le pasará. Esperan que madure por sí solo. Pero no se le pasa. No, al contrario, se enquista. La siguiente etapa crítica es la preadolescencia, entre los 12 y 13 años. Aquí la conducta se agrava. ¿De qué manera? Ya no son solo desafíos verbales. Empiezan a mentir con una frecuencia y una habilidad que asustan, a robar pequeñas cantidades de dinero en casa, a desconectarse por completo de la escuela. La comunicación se rompe. Y de ahí la escalada final en la adolescencia. Sí, entre los 14 y 15 años, el patrón se consolida y a menudo se vuelve violento. El maltrato, que hasta ahora era principalmente emocional, insultos, humillaciones, puede escalar a violencia física. ¡Wow! Y las estadísticas son muy duras. Las madres suelen ser las víctimas más frecuentes de empujones, golpes o destrucción de objetos en casa. Un momento, hay una cifra en los artículos que es aterradora. Hablan de unas 5,000 denuncias anuales solo en España por violencia filioparental y advierten que esto es solo La punta del iceberg. la punta del iceberg. Así es, porque la mayoría de los casos nunca se denuncian. Las familias sienten una profunda vergüenza, una culpa enorme. ¿Cómo vas a denunciar a tu propio hijo? Se sienten fracasados como padres, lo ocultan y viven un infierno en silencio. Es una epidemia silenciosa. Con un problema de esa magnitud, que ha ido creciendo durante años, ¿por dónde se empieza a buscar una solución? Porque la reacción instintiva de muchos sería mano dura y se acabó. Y esa reacción, aunque es comprensible, suele ser contraproducente. Las fuentes son unánimes en esto. La intervención profesional es indispensable. O sea, los padres solos no pueden. Llegados a este punto, no. Intentar aplicar una disciplina más dura sin más, lo único que le enseña al adolescente es que la fuerza es la clave para imponerse. O sea, refuerza su visión del mundo. Entonces, si la mano dura no es la solución, ¿cuál es el enfoque? Aquí es donde entra el trabajo de psicólogas como Alejandra Belisario. Exacto. Belisario subraya un punto que me parece fundamental. El adolescente con este comportamiento es el síntoma visible de una dinámica familiar que es disfuncional. El problema es de todo el sistema. Eso es, él es quien explota, pero el problema está en todo el sistema. Por eso, su enfoque, y el de muchas terapias familiares, es trabajar primero con los padres. Primero con los padres, sin el hijo. Sí. Antes de integrar al menor, se necesita estudiar la estructura familiar, fortalecer a los padres. Hay que devolverles la confianza y darles herramientas para que formen un frente unido y coherente. Claro, que no haya fisuras. Porque si uno dice no y el otro por detrás dice sí, no hay nada que hacer. Una vez que se ha trabajado con los padres, ¿cuál es el objetivo final de la terapia? El objetivo es doble. Por un lado, reconstruir ese vínculo afectivo que está roto. Y por otro, establecer lo que los expertos llaman una autoridad inteligente. Autoridad inteligente. Sí, no es autoritarismo. Es una combinación muy delicada de amor incondicional, te quiero sin importar lo que hagas, con una firmeza absoluta en los límites, pero no voy a permitir que te comportes así. Se trata de volver a poner las jerarquías en su sitio, pero desde el afecto y el respeto. Entonces, para ir resumiendo, el síndrome del emperador es mucho más que un niño caprichoso. Es un trastorno complejo que nace de una falla en el apego afectivo. Que se alimenta de estilos de crianza que o son negligentes o confunden amor con permisividad. Y que encuentra un terreno perfectamente abonado en una cultura que glorifica la satisfacción inmediata. Y lo más importante, no es una fase, es un patrón destructivo que requiere ayuda profesional. Exacto. Y para terminar de reflexionar, me quedo con una idea final que se desprende de todos estos análisis. A ver, si educamos a un niño permitiéndole creer que es el centro del universo, el amo de un mundo que debe plegarse a todos sus deseos, ¿qué tipo de adulto estamos creando?
¿Qué pasará cuando esa persona se enfrente a un mundo que, bueno, no le debe nada? Tal vez, y esta es la idea que queda resonando, el mayor acto de amor de un padre no sea darle a su hijo todo lo que pide, sino precisamente enseñarle a lidiar con el hecho de que no siempre lo tendrá. Enseñarle que los límites no son un castigo, sino el marco de seguridad que necesitará para navegar en un mundo real que tarde o temprano le va a exigir responsabilidades que, de otra manera, no sabrá cómo afrontar. Gracias por acompañarnos en este episodio de El Hilo Invisible. Deseamos que cada palabra compartida hoy haya tocado tu corazón y te inspire a mirar con nuevos ojos esos lazos que, aunque invisibles, nos sostienen y nos unen en pareja y en familia. Te invitamos a seguirnos, compartir este podcast y estar atentos a nuestro próximo encuentro. Nos despedimos con gratitud y alegría. Somos Xiomara y Elimel. Este contenido fue creado con la ayuda de la inteligencia artificial Notebook LM, a partir de un texto original de Elimel Luna Lizarazo y bajo su guía y supervisión. Tecnología y corazón, al servicio del bienestar emocional.